Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya se lo habíamos anunciado. Tenemos el placer de llevar hasta sus casas a una figura de un nivel extraordinario en lo académico, a un político y a un estudioso de la política de larga trayectoria, a un jienense granadino de adopción, catedrático de Teoría Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. Fue en su día concejal de este ayuntamiento, fundó el que se dio por conocer como el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, el CAZPEA, y además fue presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Actualmente es uno de los vocales de la Junta Electoral Central. Habrán adivinado ya que estamos con don Juan Montaves. Juan, buenas noches, un placer encontrarte. El placer es mío estar con vosotros por aquí, y contigo especialmente. Me imagino que en estos tiempos ser vocal de la Junta Electoral da mucho trabajo, ¿no? Bueno, es un trabajo gratificante, ¿no? Porque eres un observador privilegiado de un proceso como son los procesos electorales, a los que prácticamente en toda mi vida, con uso de razón, me he dedicado a ellos, y tener la posibilidad, digamos, de conocerlos profundamente, de conocer las vertientes jurídicas, las vertientes políticas, participar en la toma de decisiones, en los conflictos que obviamente surgen como en cualquier otro proceso donde intervienen muchos actores, es una oportunidad única, ¿no? Entonces, desde el momento en que se me ofreció la posibilidad de concurrir, pues indudablemente mostré toda mi disponibilidad, aparte que es plenamente compatible con la función académica que vengo desarrollando, y por lo tanto pues una satisfacción y un honor poder estar formando parte de esta Junta Electoral Central. Juan, usted es uno de los andaluces que probablemente más sabe sobre el comportamiento electoral y sobre la sociología política de esta tierra. Anteayer, tuvimos los comicios municipales que ni en el mejor de los escenarios hubiera podido soñar el Partido Popular, ni en su peor pesadilla el Partido Socialista, que ninguna encuesta, aunque hubiera muchas tendencias que apuntaban hacia el dominio de un determinado bloque, ni de lejos tampoco se aproximó a los resultados que al final vimos. ¿Cómo se producen estas cosas? Bueno, primero una puntualización, permítanme que le corrija y que más sé, que menos mal sé. Es decir, quizá eso salve un poco lo que puedo aportar sobre este campo. Es un campo en que es comportamiento social y por tanto el comportamiento es imprevisible por otro lado, por más que tengamos, digamos, pautas que se repiten. Pero en concreto en el comportamiento electoral, hay un fenómeno de los últimos 10 años, diría, no más, en donde las decisiones son tomadas mucho más próximas al momento de ejercer, digamos, el acto que tiene validez jurídica y política, que es la emisión del voto. Si hace 15 años, vamos a decir, la decisión del voto se tomaba con bastante afianzamiento en los 3 últimos meses, en el último mes. Ahora mismo las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas nos están diciendo, al menos desde 2015, que los electores toman su decisión una tercera parte el último mes. De esa tercera parte, el 10% la toma el mismo día de las elecciones. Estamos hablando que un 33% toma durante la campaña toma la elección de si va a votar o no, y en segundo lugar qué partido. Y en segundo lugar, el último día, el día mismo de las elecciones, personas que toman la decisión en el mismo colegio electoral. Esto tiene que ver con muchos factores, como es la debilidad de los partidos, la poca solidez que los partidos generan en el comportamiento, lo cual puede ser positivo, es decir, una persona puede cambiar su opinión, pero la volubilidad hasta el punto en que las 24 horas o unas horas o unos minutos antes se escoja un 10%, que es muy elevado, pues nos dice mucho que hay una sociedad que está cambiando muy mucho. No sé si para bien o para mal, ¿eh? Indudablemente eso
produce una movilidad en el voto, unos fenómenos que no pueden ser aprendidos, que no pueden ser recogidos por los instrumentos tradicionales como son las encuestas. Antes tú hacías una encuesta 3 meses antes y en alguna medida tenías ya un espejo bastante próximo de lo que iba a ocurrir. Ahora mismo, bueno, la prueba está en que las encuestas a pie de urna, que tienen bastante errores metodológicos, han sido suplidas por mantener el trabajo durante los días en que no se pueden hacer públicas las encuestas, pero sí se pueden realizar. El caso de varias empresas que lo hacen y señalan los datos, pues una vez que se cierran los colegios electorales, pero han estado haciendo trabajo demoscópico hasta el mismo viernes, incluso el sábado. Eso sí se puede hacer legalmente, es posible porque no lo hace público. Entonces, esa es una variable que no es exclusivamente española, obviamente, que es una tendencia general de las sociedades desarrolladas. Se ha hablado mucho y se ha criticado mucho al Centro de Investigaciones Sociológicas, acusándole de actuar de manera partidaria a favor del gobierno. Usted, que ha sido el padre de una herramienta similar en Andalucía, ¿cree que esas críticas son justificadas? Yo creo que son críticas que corresponden al debate político, ¿no? Hoy en día, una de las personas, digamos, si hiciéramos una encuesta de cuántos son los españoles que conocen al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, pues el actual presidente batiría todos los récords de todos los presidentes y presidentas que ha habido en el centro. Estoy convencido que más de las 3/4 partes de la población española conoce quién es Tezanos. Es una marca que está. El Centro de Investigaciones Sociológicas es un centro con más de 40 años de historia, haciendo encuestas en España, asentado y con un personal técnico bastante profesional, valga la redundancia, ¿no? Bastante dedicado a sus labores. Con independencia de ello, el actual presidente ha entrado en la polémica. Ha habido los últimos 2 directores, los últimos 2 presidentes del CIS, es cierto que han pasado prácticamente desconocidos por la opinión pública, ¿no? Pero sí ha habido otros momentos en los que los presidentes y presidentas de la opinión pública han tenido cierta proyección. Eso tiene el riesgo, digamos, de convertirse en un elemento de distorsión entre los partidos. Los presidentes, fuese Fernando Vallespín, fuese la directora, la presidenta del CIS, del Partido Popular, Pilar, todos, digamos, en alguna medida han recibido las críticas exacerbadas en muchas ocasiones de la prensa, basta en la prensa, ¿no? En este momento el presidente del CIS, digamos, ha optado por dar respuesta, quizá en un exceso de transparencia, a todas las críticas que se realizan. Y eso le lleva, digamos, a estar como un actor político más vinculado, obviamente, al gobierno que le ha nombrado. Eso genera distorsión, pero lo que yo no pongo en duda, digamos, es el trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un dato también que yo creo que hay que tener en cuenta es que desde la llegada del actual presidente se decide que las preguntas por intención de voto van a tener un carácter mensual. Esto fue en tiempo de Pilar del Castillo, la presidenta entre 1996 y 2000, donde se decidió hacerlas trimestralmente. Por los motivos que sean, este presidente decide desde el momento en que llega que se van a incluir en todos los barómetros que se hacían ya mensualmente una pregunta sobre intención y recuerdo de voto. Eso entra en un programa comercial que no es el mismo que hace 20 años, es decir, ahora mismo los medios de comunicación apuestan por un tipo de información que es vender, en muchas ocasiones sin saber lo que se está vendiendo, cómo se ha realizado el producto, e indudablemente a determinada empresa, determinada legítima, obviamente, pues le produce una competencia mensual que es gratuita, mientras que la otra cuesta un dinero hacer las encuestas, ¿no? Entonces eso, la digamos disponibilidad del presidente por tener un espacio público, José Félix Tezanos, por otro lado la asiduidad mensual de la información en cuanto a intención de voto y recuerdo de voto, pues lleva, digamos, a situarlo
Los datos no demuestran eso. Yo estoy convencido que el Centro de Investigaciones Sociológicas es el centro, digamos, no solamente con más tradición, sino más asentado en la investigación sociológica y por supuesto también política y electoral en España, con independencia de las variaciones que existan en los pronósticos que se realizan. Tengamos en cuenta que hasta antes de la pandemia el Centro de Investigaciones Sociológicas realizaba las encuestas con encuestas presenciales. El COVID obligó, digamos, a acudir al sistema CATI, que son las encuestas telefónicas. Ya se ha quedado en él. Cuando realizaba las encuestas presenciales, se realizaban en torno a 2 meses, 3 meses antes de las elecciones. Realizar las encuestas con un mayor número de entrevistados es el Centro de Investigaciones Sociológicas. La que ha hecho para estas elecciones han sido de 8.000 entrevistas en toda España. Ninguna empresa hace eso. Ahora sí, con el CATI, con el teléfono, se pueden realizar en el periodo de 10 días. De una semana, 10 días, mientras que hacer 8.000 había que empezar 3 meses antes de las elecciones, con lo cual se produce el desajuste que estábamos hablando. Entonces, esa es una de las razones. Con independencia de eso, obviamente ya la exposición, la puesta a exposición que realiza el actual presidente a la opinión pública y, por otro lado, digamos, al haberse convertido en un fenómeno conocido, que lo conocen, pues, no sé, mis hijas, que está estudiando química o está estudiando biología, conoce el nombre de Tezanos sin ser, digamos, y por tanto se convierte en un elemento de confrontación. Señor Montaves, usted creó y dirigió, trabajó y puso en órbita el que conocimos, el que popularizamos como el FIS andaluz, y también recibió muchas críticas. Indudablemente. Las encuestas, cuando uno vaticina lo que la opinión pública te está diciendo que puede realizar, si vienen bien, pues indudablemente se suma uno al carro, digo como actor político, ¿no? Si vienen mal, pues la culpa es del mensajero, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo con cierta cautela y se entiende. Ya en algún medio dije que no conozco a ningún actor político, ningún representante, hombre o mujer, que actúe en política que no tenga cierta afición por la deposcopia, ¿no? En alguna medida es un instrumento muy valioso, pero en muchas ocasiones se toma, digamos, como el espejito de Blancanieves, ¿no? A ver qué le dice para satisfacer su propia orgullo, vanidad y legítima, obviamente, ¿no? Y creo que eso, pues si el espejo te dice que estás guapo, alto y delgado, pues muy bien por el espejo, ¿no? Si el espejo difumina y distorsiona la imagen que al menos uno tiene de sí mismo, pues entonces... Generalmente las encuestas se han realizado bien en este país, ¿no? También es cierto que hay empresas donde la legislación en este sentido y la ley electoral exige que al menos se incluya la ficha técnica, pero hoy en día un medio de comunicación, televisión, radio, internet, la utilización de una encuesta se hace por el efecto que tiene de noticia, con independencia del rigor metodológico, el número de encuestas que se han realizado, qué sistema, cómo se ha realizado la muestra. Claro, y eso tendría que haber... Posiblemente en algunos otros países el equivalente en Portugal, por ejemplo, es el Consejo de la Radiodifusión y la Publicitación, el equivalente a los consejos audiovisuales, el que realiza eso. En Francia también. En España no hay ningún control. No hay ningún control sobre eso, sobre la Junta Electoral en periodo electoral. Y que responda la ficha que se señala a que se ha realizado, ¿no? Entonces, en eso hay, digamos, un desajuste en donde debería de exigirse un tanto más a las empresas dedicadas y a los medios que utilizan y que venden, digamos, por una cantidad relativamente corta, pues sacar primeras páginas y tiradas que tienen un impacto sobre la opinión pública, que conforman en bastante medida también el acto más importante político, que es el de la elección, conforman o inciden en un mayor o menor grado, y que debería tener una regulación mayor de la que tiene en este momento. Juan, ¿y qué fue del Candea? Pues desgraciadamente, digamos, como instituto universitario con financiación universitaria, y en otro momento también tuvimos financiación de la antigua Caja General de Ahorros, la fundación de la Caja General de Ahorros de Granada, también de la Diputación.
Finalmente, tanto la financiación privada de la Caja de Ahorros como de la Diputación dejó de estar presente. Seguimos realizando trabajo hasta 2018 en que los recursos del grupo de investigación propios nos daban, y a partir de ese momento hacer una encuesta escara, una encuesta de 3.000, una encuesta andaluza de 3.000 entrevistas por menos de los 25 o 30.000 euros no se puede realizar, salvo que uno quiera hacer otra cosa. Y claro, realizar eso, si no hay fondos públicos, si no hay, entra sino en el mercado de, digamos, de los medios de comunicación, que es un mercado legítimo, obviamente. Entra en el mercado incluso de los clientes interesados, los partidos, organizaciones, y eso pues entra ya no en las funciones que tenía una entidad pública como era el CAPEA, dependiendo de la Universidad de Granada, ¿no? Y desgraciadamente pues ha quedado un trabajo muy interesante donde se ha puesto a disposición del Centro de Investigaciones Sociológicas, que tiene la mayor base de datos en su archivo para que puedan quedar ahí la historia de Andalucía, desde la historia demoscópica de Andalucía, desde el año 98 hasta el año 2018, son 20 años de estudios semestrales de opinión que bueno, pueden servir, y de hecho ya han salido al menos las 10 tesis doctorales en distintos aspectos de hábitos políticos, electorales y sociales en general, ¿no? Señor Montaves, ¿qué análisis se puede hacer de lo que pasó el domingo? Pues el análisis, yo creo que sin entrar en los precedentes, si se toman los periódicos sin haber leído los periódicos y la información que el lunes aparece, es que un partido, el Partido Popular, digamos, obtiene una victoria no generalizada, es difícil decirlo cuando hay 12 autonomías, 12 comunidades autónomas que eligen su asamblea o sus parlamentos, y hay 8.100 municipios que concurren, ¿no? No se puede trazar la línea fina, pero decir que efectivamente el Partido Popular, en los enclaves en donde había una mayor tensión, competitividad, pues ha resultado no solamente ganador, sino ganador, digamos, institucionalmente, que obtiene la posición de mayoritaria en concejales, en las elecciones municipales, o alcalde eventualmente cuando se elijan los alcaldes por los concejales elegidos, o mayoría en los parlamentos. Por tanto, como primer impacto es, digamos, una victoria con, digamos, no generalizada, obviamente, porque sobre todo en el ámbito, en la galaxia local, que llama algún colega, pero de fuerte color azul por significar, digamos, el Partido Popular, con excepción, digamos, del País Vasco y Cataluña. De todas maneras, insistiendo en que la tendencia parecía que iba a ir en esa dirección, parece que los resultados han sobrepasado las perspectivas más halagüeñas para el Partido Popular, incluso en cualquier encuesta, ¿no? Sí, pero pensemos que la diferencia al final es escasamente 3 puntos entre en el ámbito local, en las elecciones municipales, en el total nacional, entre el Partido Popular, el primer partido ganador, y el segundo partido, el Partido Socialista. Son 3 puntos. Nunca unas elecciones con una diferencia tan ajustada han marcado una victoria tan rotunda, porque institucionalmente, digamos, ha tenido también que por primera vez, las organizaciones, las candidaturas a la izquierda del Partido Socialista se han resentido de una gran fragmentación, han concurrido, digamos, en candidaturas individualizadas, y eso lo ha penalizado el sistema. El sistema electoral, en la concurrencia local, municipal, deja como si no hubieran concurrido aquellas candidaturas que obtengan menos del 5% en la circunscripción, en el municipio en el que se presenta. Con lo cual, aquí esta barrera legal sí es efectiva, lo mismo que la barrera legal
las elecciones generales, en las elecciones a Cortes, no tiene aplicabilidad. El 3% en la provincia se ha producido en 2 casos en los 45 años que llevamos de elecciones desde el año 1977. Solamente en 2 ocasiones ha tenido aplicación, en 2 circunscripciones. De las 15 elecciones que se han producido, solamente en 2 ha habido 2 circunscripciones que se ha aplicado y que un partido. Sin embargo, en estas elecciones han sido numerosos, centenares los casos de candidaturas, partidos que no han llegado al 5%, que habrían obtenido representación. Eso ha, digamos, ha engordado, por utilizar el término, los resultados del Partido Popular, fundamentalmente beneficiándose, no que haya hecho nada extraordinario, sino sencillamente que al quedar fuera ese 5% ha ido generalmente. El sistema electoral municipal, como el de las Cortes Generales, el del Congreso de los Diputados en concreto, tiene un cierto desliz de favorecer al partido mayoritario. Y también ocurre en las municipales. Y ese 5% acumulado por los distintos partidos, que puede suponer pues 2, 3 escaños o concejales en el ámbito de ciudades medias como la de Granada, con 27 concejales, pues no es que hayan ido los 3, pero sí ha tenido, digamos, repercusión. Otro panorama existiría si a la izquierda, digamos, del Partido Socialista, 1 o 2 candidaturas hubieran logrado sobrepasar, en lugar de ser el 5%, hubiese sido el 3%. En Madrid también lo hemos visto que ha ocurrido así, en Valencia también, en Extremadura. Es decir, que ha jugado esta barrera que creíamos ineficaz porque en las generales no tiene aplicación. En cambio, en las municipales hemos visto, o también en determinados parlamentos autonómicos, ha tenido bastante efecto, con independencia de la mayoría que el Partido Popular ha logrado en todas estas ciudades, que en conjunto es un 3% en votos sobre el Partido Socialista. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? El día postelectoral. Ahora vamos a hablar del día postelectoral. De las elecciones, creo que me ha sorprendido de las elecciones en sí mismas, las del 28M, el mismo resultado. Yo creo que ni los análisis más optimistas para el Partido Popular, los que pudiera hacer, digamos, en la mente de los propios dirigentes del Partido Popular, estaba una visualización tanto institucional como electoral como la que ha tenido, ¿no? Es un resultado en el que en principio no cabría poner ningún pero, ninguna duda, digamos, a que es el legítimo, el ganador, y es el legítimo y legal vencedor de las elecciones. Pero yo creo que ha estado sobrepasado el resultado en sus consecuencias institucionales por distintos factores, entre ellos estos que le digo, de las fuerzas minoritarias que han quedado prácticamente fuera. En concreto, el Ayuntamiento de Granada, si no recuerdo mal, es la corporación con menor número de partidos representados. Ahora mismo hay tres candidaturas que han obtenido representación, cuando el mínimo ha estado siempre en 4, el mínimo, ¿no? Ha habido hasta 6 fuerzas que han estado con representación, y esto se puede trasladar al resto de los municipios prácticamente en España. ¿Cuánto peso cree que ha tenido en este resultado la nacionalización de la campaña? O dicho de otra manera, ¿cuánto voto a la contra del presidente del gobierno ha habido en estas elecciones? Bueno, para responder con exactitud tendríamos que esperar a las encuestas postelectorales, ¿no?, que nos explicarán los motivos. Otra cosa que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas. Una vez realizado, prácticamente ningún instituto realiza las postelectorales, que dan las explicaciones ciertas de qué ha podido ocurrir, ¿no? La nacionalización yo creo que es un fenómeno que hemos venido asistiendo, y se ha hablado, no es la primera ocasión en la que se habla de nacionalizar unas elecciones municipales, porque se puede entender nacionalizar en el sentido estatal o en el sentido autonómico. Es decir, también se ha hecho en Cataluña, se ha hecho en el País Vasco, se ha hecho en Andalucía, cuando ha interesado, digamos, sacar rentabilidad de lo que los gestores autonómicos o gestores estatales estaban realizando o podían realizar, para entender una
una traslación de esa buena impresión al gestor municipal al que pretende dirigir la política. Entonces, efectivamente, yo creo que ese fenómeno se ha producido. La campaña ha estado con temas nacionales prácticamente, se ha hablado poco de los temas específicamente locales y las posibilidades que tendrían las distintas candidaturas de competir por obtener el apoyo de los ciudadanos por sus propuestas, y las grandes maquinarias de los partidos pues han engrasado y han lanzado, digamos, temas de debate que han cubierto el panorama local, autonómico, provincial y, por supuesto, estatal, desde el supuesto fenómenos como el de Melilla, el del voto de Melilla. Bueno, pues es un supuesto que ha quedado, y en eso pues sí puedo hablar por la Junta Electoral Central, donde solamente ha intervenido en una ocasión. Es un fenómeno minoritario, es un fenómeno que está presente desde el año 89 y sin embargo ha marcado la primera página de buena parte de la comunicación en todos los partidos, y han surgido pues pequeños municipios en esta provincia, en aquella, en otra circunscripción, en donde este partido o aquel pues veía que ha realizado presión para utilizar el voto por correo u otra cosa que ha existido siempre, ¿no? Al final han sido 15 municipios, pero sin embargo la dimensión que ha tenido en la comunicación este fenómeno, pues en alguna medida. Y luego las ofertas que han realizado los grandes partidos, me refiero fundamentalmente al Partido Popular y al Partido Socialista, pues se podía entender que era más, digamos, una oferta en una campaña electoral de elecciones generales, ¿no? De medidas para todos los españoles, de propuestas de negación del opositor, incluso algo que ya se viene haciendo desde hace algún tiempo, que desde determinadas comunidades autónomas, digamos, el contrincante es el contrincante estatal. Se venía haciendo, eso se hizo ya, perdón, se hizo ya en muchas elecciones en comunidades autónomas en donde la confrontación no era entre el partido local que competía para los escaños en el Parlamento Autonómico de Cataluña o en el País Vasco, sino la presidencia del gobierno, la actuación del gobierno frente a la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, los fenómenos de nacionalización han estado presentes. En este yo creo que de forma explícita, en un caso para solidificar, digamos, el caso del Partido Popular, la imagen del presidente del partido, y en otro caso por la intervención permanente con política nacional, bajo mi punto de vista, del presidente del gobierno, que también, digamos, ha contribuido a esa nacionalización, o al menos el voto se ha convertido en un voto dirigido al ámbito local, pero pensando en lo nacional. Y le preguntaría, porque usted ha dicho en algún momento que el electorado socialista primero pasa por la estación de la abstención antes de mudarse de partido. Sí, eso se ha venido diciendo siempre, es decir, el descontento, y esto yo creo que corresponde a un momento en el que los partidos tenían un peso determinante. Hoy en día los partidos, a pesar de lo que la Constitución en su artículo 6 señala de ellos como instrumento fundamental para la vida política, los partidos han sufrido una transformación radical donde la relación con las personas vinculadas ya no son los militantes. Yo le explico a mis alumnos, vamos a fijarnos en la denominación de las personas que están vinculadas a un partido, que son afiliados. Uno está afiliado a la Seguridad Social y a su padre y a su madre, pero no a un partido político. Militante, es decir, la jerarquización de eso. Bueno, en España solamente ha habido un partido que finalmente ha sido partido, que fue Podemos, en donde cambió la denominación y habló de adherentes. Y posiblemente esa posición de adherentes, de personas que están vinculadas a una organización por algún motivo de proximidad ideológica, de proximidad de las actuaciones que realiza, pues cuadran mejor con la realidad actual. Los partidos, eso de que efectivamente se decía en Andalucía que los votantes socialistas, antes de producir un cambio hacia la candidatura que iban a votar, pasaban por la abstención, yo creo que hoy no se produce. La abstención tiene un fenómeno
fundamentalmente político, y el cambio, la movilidad de votos se produce sin ningún reparo, es decir, no tiene uno que dar señales a nadie de por qué hoy he votado a este partido y mañana puedo votar al otro, ¿no? En alguna medida es un consumo como el que se realiza respecto a un yogur o a un automóvil determinado. He comprado esto, pero no estoy casado toda mi vida con esta marca de automóviles ni con este yogur. Mañana, si me ofrecen más calidad, voy a ir sin ninguna mala conciencia de ver. Eso yo creo que es una de las grandes transformaciones que se está produciendo en la vida que se ha producido, diríamos ya, de los partidos políticos, insisto, no solamente aquí en España, sino en todos los países de nuestro entorno. ¿Cómo le explicaríamos a un votante, a un espectador de una determinada edad, el vuelco electoral tan espectacular que se ha producido en Andalucía en el periodo de escasamente 8 años? Sería difícil. Primero habría que conocer, es decir, lo que Andalucía había sido, lo que Andalucía fue y lo que en este momento es. Yo creo que si ya en los años 90 hablábamos que había un proceso, digamos, de distinción del voto entre el voto urbano y el voto rural, mientras que el voto urbano era un voto más en la línea que estamos diciendo, menos anclado en posiciones fijas, y se trasladaba y no había problema, y precisamente las elecciones, si no recuerdo mal, del año 95, las elecciones municipales del año 95 producen un gran vuelco en el ámbito local en las grandes ciudades. En cambio, en el mundo rural se mantuvo, digamos, una posición más próxima, más vinculada a las organizaciones, digamos, que se entendían que defendían los derechos por los elementos tradicionales de desigualdad, de atraso en la modernización del mundo rural, cosa que se produce en Andalucía en esa década precisamente. La década de los 90 es trascendental para el cambio en la percepción, y hoy se extiende a la población. Cuando en 2018 se produce el cambio, ya había habido, recordemos que es en el 2012, si no recuerdo mal, cuando el Partido Popular ya es el primer partido más votado en Andalucía. No consigue la Junta de Andalucía porque entonces el Partido Socialista realiza una aproximación a Izquierda Unida y se realiza, digamos, al Partido Andalucista, y se realiza el primer gobierno de coalición. Pero claramente a partir del 2018 la caída sucesiva del Partido Socialista, sobre todo en el mundo rural. En el mundo urbano, digamos, la competencia seguía, ya el deterioro había estado por parte del electorado, y en 2018 pues podríamos decir que es una consecuencia natural de lo que había ocurrido en 2015, de lo que arrastraba con anterioridad, porque había un cambio en donde se presentaba, digamos, la necesidad de remodelación de la modernización que había llegado, y en alguna medida el Partido Popular representa en esa década, digamos, la manifestación de la modernización de Andalucía. Mientras que el Partido Socialista fue el elemento de modernización de Andalucía en los años 80 y 90, en los años, segundo decenio del actual siglo, del siglo XXI, es el Partido Popular el que representa, digamos, ese cambio. Y yo considero que es una evolución natural, obviamente, y los partidos tienen que regenerarse, tienen que, digamos, generar nuevos liderazgos, y en alguna medida los liderazgos se han producido en los últimos 10 años, el cambio en los liderazgos tradicionales, en donde tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y también en su momento Izquierda Unida, pues cambió, digamos, de generación, y con liderazgos nuevos, en donde la realidad social de Andalucía había cambiado. Yo creo que no se puede entender sin el cambio en la realidad social, económica y social de Andalucía. Decía hace unos minutos que lo que más le había sorprendido del domingo había sido el lunes. Vamos a él. Sí, yo creo que la competencia institucional que la Constitución reconoce al presidente del Gobierno para poder disolver las Cortes Generales y convocar nuevas elecciones, es una competencia
que se ha ejercido, yo si no recuerdo mal, pues al menos en 4 o 5 ocasiones hasta ahora, desde 1977, ¿no? Pero en este momento no, digamos, ningún analista político, al menos de los que yo había escuchado, había visto o había leído, situaba, digamos, como una opción posible el que al día siguiente de las elecciones quien tiene la competencia, que es el presidente del gobierno, no es otra persona, ninguna otra institución puede hacerlo, solo el presidente del gobierno, utilizara esa medida por varias razones. Posiblemente por adelantar las elecciones podrían llegar hasta final de diciembre, se podrían haber realizado. Las últimas elecciones fueron el 10 de noviembre de 2019, se constituyeron las Cortes, el Congreso de los Diputados el 2 de diciembre de 2019, es decir, que habría 54 días para poder abrir en realidad un adelanto de 6 meses. Que se decía que 6 meses, estando el verano por medio, pues hay quien prefiere, pero claro, entrar en julio ya es distinto, se descartaba, y no se descartaba que fuera antes del verano, pero no se descartaba que pudiera ser en octubre o pudiera ser. Esto, y sobre todo esa decisión tan acorde con la velocidad de los tiempos y de la comunicación que hoy en día, yo creo que está en sintonía con la oportunidad del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, para, digamos, ejercer una competencia con unos resultados que se verán cuáles son, que se puede sopesar si ha sido positivo o negativo, pero será mera elucubración lo que se pueda ahora señalar. Habrá que esperar al 23 de julio para conocer si se ha realizado adecuadamente o ha sido adelantar, digamos, lo que estaba anunciado como después de los resultados del domingo, como una muerte anunciada, la crónica de una muerte anunciada, pues se adelanta y se intenta, posiblemente, me imagino, no puedo ponerme en la cabeza del presidente del gobierno, pero me imagino que cuando adopta eso es para, en primer lugar, conseguir una gobernabilidad tranquila, y en segundo lugar, pues beneficiarse, digamos, de entrar en una campaña inmediata, sobre todo teniendo en cuenta, yo creo que sería consciente de que efectivamente la distancia entre el primer partido de estas elecciones, el Partido Popular, y el segundo, el Partido Socialista, eran 3 puntos, mientras que la percepción en la opinión pública en general era que ha sido, digamos, un golpe muy duro al Partido Socialista. Pensemos que tan solo en las elecciones, en las últimas elecciones, en las penúltimas elecciones generales, las de abril de 2019, la distancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular eran más de 40 diputados, y en porcentaje también había casi 10 puntos de diferencia. Ahora estamos hablando de 3. Entonces, bueno, pues una oportunidad que el presidente del gobierno, por un lado buscando, entiendo, gobernabilidad, y por otro lado entendiendo también que puede ser la opción más provechosa para la opción que él encabeza, pues haya ejercido esa competencia, esa potestad, esa posibilidad que tiene de disolver y convocar elecciones. Además, no se exige la Constitución ni la ley de gobierno exige ningún motivo, sencillamente por la voluntad y con lo único condicionante de informar al Consejo de Ministros. Aquí informó antes a la opinión pública, parece ser que al Consejo de Ministros. Nos enteramos, muchos ministros se enteraron al mismo tiempo que usted y yo nos enteramos de que las elecciones iban, lo cual es el único reparo que puede haber constitucionalmente, porque constitucionalmente se señala que debe informar al Consejo de Ministros y después a la opinión pública, ¿no? Pero aquí fue a la opinión pública y después al Consejo de Ministros. Quizá el orden de los factores no altera el producto, pero indudablemente el producto yo creo que combina elementos de estrategia con elementos de gobernabilidad. ¿Usted lo habría hecho? Es que yo no me veo en la figura con esas competencias para poder, posiblemente no se me habría pasado por la cabeza. ¿Cuánto está influyendo en la política actual y en la política electoral en concreto las redes sociales? Pues yo creo que mucho menos de lo que nos imaginamos, y con un efecto mucho mayor de lo que se le puede atribuir. Me explico. El consumo de las redes sociales es elevado y va incrementándose, obviamente,
pero no es determinante, aparte que no sabemos qué tipo de consumo hay en las redes sociales. Bueno, sí hay estudios ya que específicamente se conoce y se puede saber, aunque no de forma general. Pero si miramos digamos, el seguimiento de los medios de comunicación, la televisión sigue siendo el medio de mayor seguimiento de la población. Los españoles seguimos destinando de media más de 4 horas diarias de media al seguimiento de televisión, cosa que todos los españoles no hacemos de seguimiento de las redes sociales. Sin embargo, por tanto, el efecto inmediato es la televisión, pero en la generación de la información, en la contraposición de las distintas informaciones, en lo que las redes sociales han aportado, yo creo que es algo no solamente cambiante, revolucionario, transformador, sino que además no sabemos el límite de las expectativas que pueden tener. Ahora mismo efectivamente condicionan la agenda de los medios de comunicación tradicionales, incluso del medio más seguido que es la televisión. En alguna medida, ofrecer una oportunidad como ahora mismo ofrecen los medios, las redes sociales, para que una persona sin necesidad de tener, digamos, el coste económico, el coste organizativo de disponer de un medio de comunicación tradicional como puede ser una radio o una televisión, una persona que sencillamente porque coja su iPad o su teléfono móvil, su Smart, y pueda, digamos, tener cientos de miles de personas que le siguen, que le escuchan, es una oportunidad extraordinaria, revolucionaria en la historia de la comunicación. Pero de ahí yo creo que no podríamos decir que el debate de la comunicación está exclusivamente en las redes. Los medios subsisten, la radio sigue existiendo y tiene niveles de audiencia elevados, no son los que podíamos esperar, pero siguen compitiendo con la televisión. La televisión ha perdido algo, pero prácticamente no ha perdido. La prensa sí ha perdido en un formato, la prensa papel. La prensa electrónica sigue estando presente, pero como auxilio, digamos, a otras competencias. Por tanto, las redes yo creo que tienen un futuro que no me atrevo a señalar, obviamente tiene que ir por ahí, pero yo creo que cada vez más los conglomerados multimedia, en donde de las redes se utilice una parte que se proyecte masivamente a través de la televisión, que incida la radio y que reflexione la prensa escrita, sea en papel o sea electrónica, pues combina en un panorama informativo, en un panorama de comunicación muy amplio. Y lo importante es que se ha incorporado en las redes sociales. Si se incorporó en su momento inicialmente la prensa hace 8 siglos, si se incorporó hace 2 siglos escasamente, o menos de 2 siglos, la radio, si se incorporó hace medio siglo, algo más de medio siglo, la televisión, vemos que los periodos se van acortando. Las redes sociales se incorporan a finales de los 90, al principio del siglo presente, hace 20 años, y claro, la potencialidad es extrema, pero yo creo que todavía nos quedan por ver muchas cosas en torno a las redes sociales, muchísimas. Solo una cosa más, porque se nos ha volado el tiempo. Estábamos hablando de futuro. ¿Se juega el futuro, o buena parte del futuro, el Partido Socialista en general, el próximo 23 de julio, y el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en particular? Hombre, yo creo que jugarse el futuro son muchos los factores, ¿no? Es una página más en un libro en donde un dirigente del Partido Socialista diría que la historia secular del Partido Socialista no puede quedar marcada, igual se podría decir, luego la historia nos sorprende, ¿no? Pero yo creo que no, es decir, que con independencia de los resultados, sean en un sentido o sean en otro, ¿no? La organización va a seguir con las organizaciones, esta y otras, porque podríamos decir del Partido Popular también en determinados momentos, podríamos hablar de las transformaciones del antiguo Partido Comunista. Ahí, digamos, los partidos ni se diría ni se destruyen, ¿no? Se transforman, y efectivamente hay una transformación que va a sufrir transformaciones en función de los resultados, pues posiblemente, y yo creo que todos los partidos van a tener. Se ha visto como la militancia que hablábamos hace un momento de los partidos tradicionales, bueno, pues el Partido Socialista fue, si no recuerdo mal, allá por el
por el año 2000, cuando la llegada de Rodríguez Zapatero a la Secretaría General pues hizo la revisión y de los 500.000 militantes pasó a tener 220.000. Las últimas primarias que ha jugado el Partido Popular ha pasado de los casi 800.000 militantes a los 50-60.000. Es decir, que estamos en realidades en donde se proyectan imágenes que provienen del pasado, y cada vez más los partidos van acomodándose y son organizaciones distintas. Son distintas en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la jerarquía, el papel de los órganos. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista indudablemente tendrá consecuencias con independencia del resultado, sea un resultado positivo o sea un resultado negativo. Los resultados positivos generalmente mantienen más el status quo. Los resultados negativos son un revulsivo para generar transformaciones, pero las transformaciones yo creo que son imparables en todos los partidos. Don Juan Montalves, ha sido un placer compartir este rato, que no le demos mucho trabajo de cara al próximo 23 de julio y que pueda disfrutar, aunque solo sea relativamente, de sus vacaciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Es un trabajo bienvenido y, por tanto, encantado de estar allí y de estar con vosotros aquí también. Bueno, pues cuando el señor Montalves termine de sus menesteres, ya a la vuelta del verano, posiblemente le vean ustedes en este plató con una cierta asiduidad. No se nos vayan, porque ahora vamos a dar un repaso a todo lo que ha pasado hoy en Andalucía.